Tengan ustedes buenas noches. Vamos a iniciar en su tercer día. El día de hoy, los invitados es el doctor Guevara, ponente conocido ya por nosotros, que intervino el primer día, y el doctor Luis Mesa, también conocido por ustedes, doctor Luis Mesa Santibáñez, que va a ser anticoncepción post-aborto. El doctor Guevara, ¿no? El doctor Guevara es un médico ginecobstetra de la Universidad de Mayor San Marcos, exdirector general del Instituto Nacional Materno Perinatal. Él estuvo a cargo de la dirección durante 7 años y es actual jefe de la Unidad de Cuidados Críticos del INP. También es miembro titular del ESPOG y actual secretario general del Consejo Directivo 2022. Miembro del Comité de Salud Sexual y Reproductiva del Consejo Nacional del Colegio Médico del Perú 2022, fellow del Colegio Mexicano de Obstetricia y Ginecología y coordinador del proyecto FIGO-SPOG por el aborto seguro. Bien, vamos a invitar al doctor Enrique Guevara que inicie su ponencia. Él va a tocar el tema ahora, tema muy controversial, que es el aborto terapéutico. Adelante, Enrique. Muchas gracias, doctor Flores. Buenas noches, estimadas y estimados colegas del Hospital de la Amistad Perú-Corea Santa Rosa de Piura. Es un gusto para mí poder nuevamente contactarme con ustedes a través de este medio del Zoom y poder compartir algunas ideas sobre el aborto terapéutico. Como muy bien lo ha dicho el doctor Flores, ya desde hace, durante 3 años, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología desarrolló un proyecto que se llama Advocacy en Aborto Terapéutico, y bueno, de alguna manera eso nos ha ayudado a difundir un poco lo que es el aborto terapéutico como un derecho de las mujeres y que es totalmente legal. O sea, no hay nada ilegal en lo que voy a presentar el día de hoy, y eso es lo que todas y todos debemos entender, que es por el bienestar de la salud de las mujeres en el Perú. Entenderlo como un derecho y entenderlo como que es algo totalmente legal. Entonces, yo no tengo ningún conflicto de intereses vamos a ver definiciones, evidencias científicas, sobre todo ética, salud mental y aspectos legales, cómo fue la guía de aborto terapéutico en el Perú, y finalmente la experiencia de la guía de atención de aborto terapéutico del Instituto Nacional Materno Perinatal, ¿no? Ya todos conocen la definición de lo que es aborto: interrupción de un embarazo tras la implantación del huevo fecundado en el útero y antes de que el feto sea capaz de sobrevivir y mantener una vida extrauterina independiente. Es interesante esta definición porque no nos pone límites de edad gestacional, porque dice antes de que el feto sea capaz de sobrevivir y mantener una vida extrauterina independiente. Hasta hace muchos años se tomaba como límite de viabilidad las 22 semanas que el feto alcance 500 gramos de peso, pero esto es muy variable dependiendo del lugar o de la capacidad que tenga una unidad de cuidados intensivos. Por eso es que no ponen edad gestacional, pero acá en nuestro medio, acá en el Perú, el límite son las 22 semanas. Recuerden que el aborto puede ser espontáneo o inducido. El espontáneo, bueno, tiene varias causas, y el inducido es el que nos interesa para él en este momento, porque el inducido, uno puede decir, es un aborto inducido en condiciones seguras o en condiciones inseguras. Eso es lo que ustedes deben siempre recordar. Y cuando hablamos de aborto inseguro, estamos hablando de interrumpir el embarazo, pero en forma ilegal, realizado por personas que carecen de la preparación necesaria, sin la tecnología adecuada y sin condiciones de bioseguridad mínima. Como ustedes podrán llegar a la conclusión, este aborto inseguro es el aborto clandestino, ¿no? Y es lo que es la mayoría de abortos que tenemos acá en el Perú, justamente porque no está despenalizado el aborto. Hace poco, el año pasado, despenalizaron el aborto en Argentina, en Uruguay desde el 2012, en Bolivia en México desde el 2007, en Colombia desde el 2006. Como ustedes pueden ver, casi toda América Latina ha avanzado y nosotros somos los que nos estamos quedando un poco retrasados en esto, a pesar de que tenemos aborto terapéutico. Y justamente, ¿qué es el aborto seguro? Es un procedimiento para interrumpir el embarazo cuando se practica de forma legal, realizado por personal médico capacitado
con la tecnología adecuada y en condiciones de bioseguridad. Acá en el Perú el aborto seguro es lo mismo que decir aborto terapéutico. Y el aborto terapéutico es la interrupción voluntaria del embarazo hasta antes de las 22 semanas por una indicación médica o terapéutica, ¿no? Hay una indicación médica o terapéutica para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud físico o mental un mal grave permanente. Recuerden que cuando hablamos de salud, estamos hablando del hecho de que la salud es un derecho humano. Todos tenemos derecho a la salud, las mujeres tienen derecho a la salud. Y cuando puede haber alguna afectación de su salud, no solamente hablamos de su salud en el sentido de que no tengan ninguna enfermedad, sino de salud física, mental o social. Acá hacemos hincapié en dos aspectos que nosotros vemos directamente, que es tanto la salud física como la salud mental de la mujer. Y esto que yo hablo de que es totalmente válido, acá en el Perú está ya aceptado hace mucho tiempo, es algo que es reconocido por la mayoría de sociedades científicas, como ustedes pueden ver acá, la FIGO, la PLASOC, el Colegio Americano, el Royal College, la Sociedad Española, la Sociedad Canadiense, todos ellos dicen de que el aborto es éticamente justificable. O sea, estamos hablando de que es ético, porque muchos tienen el temor de decir, no, yo no hago un aborto porque no es ético, y no hay nada más fuera de lo real, porque dice que es éticamente justificable por razones médicas o terapéuticas, ¿no? Cuando está en riesgo su vida o su salud, y si no interrumpidos el embarazo, la mujer se puede morir. Cuando es un embarazo producto de una violación sexual, la mujer tiene todo el derecho de interrumpir su embarazo, porque es un embarazo que ella nunca lo pidió, y si ella no desea continuar, puede continuar con su embarazo, y si ella no lo desea, puede también interrumpir. Embarazo con fetos gravemente malformados o con malformaciones congénitas incompatibles con la vida. Esto está totalmente justificado porque no es justo y no es ético que, sabiendo que es un feto que tiene anencefalia, dejemos que siga todo el embarazo para que pues dé su parto y luego se muera el feto. Entonces eso es totalmente, eso como lo ha dicho el Comité de Derechos Humanos, es cruel, esa es crueldad contra la mujer. Si la mujer desea seguir con el embarazo, bueno, está bien, es su decisión de la mujer. Por lo tanto, deben garantizarse los servicios de aborto legal y seguro. Los médicos ginecobstetras, o sea, nosotros tenemos el deber de cuidar la salud de las mujeres. Miren, eso lo dicen, no lo dice el doctor Guevara, eso lo dicen todas estas prestigiosas sociedades científicas, y la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología está totalmente de acuerdo a que todas esas razones son éticamente justificables. Es más, la Asociación Médica Mundial, mire, desde el año 70 dice que el término de un embarazo por indicación médica se refiere solo a la interrupción del embarazo por razones de salud, y entendiendo la salud físico-mental. Cuando una mujer tiene un feto con malformaciones congénitas incompatibles con la vida, entonces, en ese caso, está afectada la salud mental de la mujer. O cuando ha sido víctima de violación, que ya afecta su salud mental y encima sale embarazada, eso empeora el cuadro. Entonces, por eso es que esta Asociación Médica Mundial, desde el año 70, dice que es totalmente justificable. Y claro, es un dilema ético, efectivamente, porque uno pone en la balanza el feto y en otro a la gestante, a la mujer. Y hay que ver cuáles son los principios de la ética. Y cuando uno pone en la balanza y hace la disquisición de a quién vamos a favorecer, la balanza siempre se inclina para la mujer, sobre todo por el principio de autonomía, ¿no? Porque ella tiene la capacidad de tomar una decisión, no así el feto, ¿no? Igual por el principio de justicia, de beneficencia, de darle lo mejor a la mujer y no maleficencia, o sea, no dejar que le ocurra algo malo como puede ser la muerte de la mujer. Entonces, por eso es que cuando uno hace esta disquisición, resulta que la balanza siempre se inclina a favor de la mujer desde el punto de vista ético. No se olvide, es desde el punto de vista ético. ¿Y por qué hablamos de que tanto la violación sexual como el embarazo con feto anómalo sí se debe hacer un aborto terapéutico? Porque son situaciones en que la gestación supone un riesgo especial para la salud mental. Que hace un momento hemos dicho que el aborto terapéutico se hace para evitar un daño en la salud, que puede ser físico o mental. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que es totalmente legal realizar una interrupción del embarazo en estos dos casos. ¿Y por qué la violación sexual? Porque cuando la mujer que ha sido violada sale embarazada, ese es un recordatorio perenne de la humillación y pérdida de la autoestima. Hay que ponerse en el lugar de la mujer. Para nosotros los hombres nunca va a ser esto, pero sí para una mujer. Entonces,
ellas, cuando pasan por esto, muchas mujeres dicen, no, tiene que seguir con su embarazo, pero cuando una mujer pasa por esto, muchas deciden que no pueden seguir su embarazo. Es más, muchas mujeres han intentado suicidarse por la vergüenza que sufren, por el estigma que tienen por haber sido víctimas de violación y encima estar embarazadas. Esto prolonga la exposición de la violación. Lamentablemente también tiene efectos sobre el proyecto de vida y hay consecuencias a largo plazo, lamentablemente. Entonces, hay un daño severo y permanente de la salud mental. Y cuando hay malformación congénita, ustedes lo han visto, hay un incremento de la mujer de hiperalerta, intrusión, evitación, hay un trastorno de estrés postraumático. Una mujer que se le dice que el feto es anencefálico es una situación crítica para la mujer. Hay una ansiedad, hay un aumento de la ansiedad, hay una depresión severa. Y estas son las razones por las cuales uno debería proceder a hacer una interrupción terapéutica del embarazo, si es que la mujer así lo solicita, porque esa es decisión finalmente de ella. Cuando vemos en el mundo la legalidad o ilegalidad del aborto, nos damos cuenta que la mitad superior, en el hemisferio norte, el aborto es legal, por lo tanto el aborto es seguro y hay menor número de abortos. Uno dice, no, cuando el aborto se legaliza, todas las mujeres se van a hacer abortos. Todo lo contrario. Acá hay menos abortos que los que hay en la parte del hemisferio sur, donde el aborto es ilegal, aborto inseguro y hay mayor número de abortos. Muy especialmente ahora se está hablando mucho del África, de esta parte de Oceanía, de la India, donde lamentablemente muchas mujeres a diario se someten a abortos inseguros y con ello exponen su vida o su salud. Aquí en Latinoamérica hay países que están totalmente prohibidos, sobre todo en América Central, recuerden eso, Honduras, El Salvador. Cuando está en riesgo la vida, Guatemala, Brasil, Panamá, Paraguay y Venezuela. Cuando está en riesgo la vida y la salud, ahí estamos nosotros, con Ecuador, Perú, Colombia, Chile, México y Bolivia. O sea, está despenalizado el aborto para los casos en que está en riesgo la vida o la salud de la mujer. Y sin restricción alguna, o sea, a solicitud hasta las 12 o 14 semanas, Cuba, Guyana, Puerto Rico, Uruguay, como les dije, Argentina recientemente, hasta las 14 semanas. Y en nuestro Código Penal, miren la figura del aborto, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 figuras de aborto, todas ellas, 6 de ellas tienen penas, como ustedes ven ahí, pena privativa de la libertad, no mayor de 2 años, entre 1 a 4 años, etc. Todas las figuras, el autoaborto, el aborto consentido, el aborto sin consentimiento, agravación de la pena por calidad de sujeto, aborto preterintencional y el aborto sentimental y eugenésico. Entonces, pero el artículo 119 dice el aborto terapéutico, aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer, embarazada o de su representante legal si lo tuviera, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. Entiéndase salud físico-mental. ¿En qué casos? Por ejemplo, en el caso de malformaciones congénitas letales o en el caso de embarazo producto de violación. En estos casos, recuerden, no es punible. Y quien decide esto es el médico, si es que está afectado o no la salud mental de esa mujer. Entonces, no hay ningún fiscal, ningún juez que va a decir, no, no está afectada la salud mental. Eso no puede ser, porque eso no le compete a los fiscales o a los jueces. Quien decide eso es justamente la Junta Médica. Y por eso es que nosotros reafirmamos el hecho de que las mujeres, cuando son víctimas de violación y embarazo, y además feto con malformaciones fetales, en estos casos se justifica totalmente el realizar un aborto terapéutico. Uno podría decir, bueno, colisiono con el artículo 120 del aborto sentimental y eugenésico, porque ahí dice cuando el aborto sea consecuencia de violación sexual. Pero nosotros no lo estamos haciendo por la violación sexual, sino lo estamos haciendo por daño en la salud mental producto de una violación. O cuando es probable que el ser en malformación conlleve el nacimiento graves taras físicas o psíquicas. Claro, un anencefálico pues, es una gravísima tara y al final se va a morir. Entonces, en ese caso, ese embarazo le produce daño a la salud mental de la mujer. Y por esa razón es que nosotros acudimos al artículo 119. O sea, acá nadie está hablando del aborto sentimental y eugenésico, sino estamos hablando del daño de la salud mental. Eso es lo que quisiera que recuerden. Bueno, ya esto del Código Penal, del artículo 119, está desde 1924. Miren, ya va a cumplir 100 años. Y acá tenemos 2 casos. Un caso de una menor de 13 años, víctima de violación, y salió embarazada y tuvo intento de suicidio. Se tiró del 3er piso de su casa, tuvo un traumatismo de vértebro medular y ella necesitaba ser operada. Lamentablemente no la pudieron operar porque estaba embarazada.
le pidieron la interrupción del embarazo, no le dieron la interrupción, no la aprobaron, y finalmente ella después a las 15 semanas tuvo un aborto aparentemente espontáneo, y recién ahí la pudieron operar, pero ya quedó con secuelas para toda la vida. Esto pasó al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y en el 2011 dictaminó que el Estado peruano debe establecer un mecanismo para el acceso efectivo al aborto terapéutico que garantice el derecho a la salud física y mental de las mujeres. Se dan cuenta que el Estado ya ha sido denunciado justamente por no haber brindado un acceso al aborto terapéutico, y debe despenalizar el aborto cuando el embarazo tenga como causa una violación o un abuso sexual. Esto ya se ha presentado varios proyectos de ley, pero hasta ahora no deciden. Y en el caso KL, justamente se dio una malformación congénita de un anencefálico, que ella pidió la interrupción del embarazo y le dijeron que no había riesgos en la salud de la gestante. No es posible que uno diga que no tiene ningún riesgo en la salud. Esa mujer estaba afectada en la salud mental, muy gravemente afectada, y nunca le hicieron el aborto, y tuvo que dar un parto y encima le obligaron a lactar. Este caso llegó al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien dijo que ella había sido sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Eso es lo que nosotros hacemos cuando no damos acceso a una mujer a un aborto terapéutico, y obligaba al Estado peruano a proporcionar una indemnización, así como adoptar medidas para evitar que no se cometan violaciones semejantes. Aplicaba justamente por el clínico proporcional para la aplicación. Entonces, ¿cómo es que vamos a tener la norma técnica del aborto? En los años 70 ya decía que un caso de aborto terapéutico que se pretende ejercer una junta médica de no menos 13 especialistas en el problema que está. Si se llega a concluir la junta médica que es procedente del aborto terapéutico, este debe efectuarse en un hospital o clínica oficialmente reconocida. Se miren que el Colegio Médico desde el año 70, en la época que el doctor Flores ya había terminado ya sus estudios de medicina, ya estaba esto, para que vean cuántos años ha pasado, ¿no? Ya más de 50 años. Sin embargo, nosotros aún tenemos mucho temor de hacer un aborto terapéutico. Y en el año 2006 se hizo un taller de sociedades médicas para identificar el perfil clínico. En vista de todos esos casos que habían denunciado al gobierno, la Sociedad Peruana de Ginecobstetricia con el Colegio Médico reunieron a 9 sociedades científicas que ustedes ven ahí, y dijeron que habían 21 patologías que podían ser éticamente justificables y médicamente justificables para interrumpir el embarazo. De lo contrario, se ponía en riesgo la vida de la mujer, o sea, se podía morir. Y ahí ustedes están viendo lupus eritematoso sistémico con daño renal severo, violación sexual inclusive, neoplasia maligna, insuficiencia cardíaca, grado 3 o 4, insuficiencia hepática, síndrome de cáncer invasivo, otros cánceres ginecológicos. Miren, 21 patologías, y además de eso todavía 10 más, que eran, por ejemplo, un CID, un cáncer de colon, porfiria hepática, leucemia, etc. Entonces, en realidad hay 31 patologías, pero, y eso fue en el 2006, y eso sirvió de base para que en este proyecto que hizo la sociedad con la FIGO, que se llamó Iniciativa de FIGO para la Prevención del Aborto Inseguro entre 2007 y 2018, se aborto terapéutico. El primero que se elaboró fue el de, y por lo menos hay 28 hospitales en el Perú que sí tienen su protocolo para aborto terapéutico. Entonces, este proyecto estuvo acá en Latinoamérica a cargo del doctor Luis Tábara, que ustedes lo conocen muy bien, y que lo llevó espléndidamente durante más de 10 años. Y esto fue el doctor Aníbal Faúndez, que está acá en la foto, junto al doctor Carlos Fuchner, que es presidente de la FIGO, quienes llevaron adelante también este proyecto en todo el mundo, 43 sociedades científicas a nivel mundial. Y esto nos permitió avanzar, y en el 2007, por eso que nosotros hicimos nuestro primer protocolo, que luego lo derogaron, y en el 2009, nuevo protocolo, y ahí hemos ido avanzando, dándole nuevas pautas en el 2017, y en el 2020 hicimos una última actualización que es como lo que pedían todos, que digamos que es totalmente legal, que es totalmente ético, que está justificado éticamente, que es un derecho humano, es parte de los derechos humanos. Así lo dice la guía del 2020, que está aprobada con resolución directoral.
Pero miren, recién en la guía del Instituto del Ministerio de Salud se aprobó en el 2014, 27 de junio del 2014, la norma técnica para el aborto terapéutico, que seguramente muchos de ustedes lo conocen, y que tomaba todo lo que había hecho el taller entre la sociedad y el colegio médico, lo puso en 11. ¿Se acuerdan que eran 31 patologías? Todos los ha juntado y los ha dejado en 11. Y por eso decía neoplasia maligna, todas las neoplasias, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, hipertensión arterial, lesión neurológica, lupus, diabetes, embarazo ectópico, molidatiforme y hiperemesis gravídea. Y cualquier otra patología materna que ponga en riesgo la vida de la gestante o genere en su salud un mal grave y permanente debidamente fundamentada por la Junta Médica. O sea, la norma técnica le da esa potestad que la Junta Médica diga, sí, efectivamente acá hay daño a la salud mental de la mujer porque está embarazada víctima de una violación. Así que, si eso pone la Junta Médica, no hay quien lo va a decir lo contrario. El juez no puede venir, o el fiscal, a decir, no, eso no es cierto. Porque para empezar, ellos no son médicos, y menos especialistas. El único especialista somos nosotros. Y nosotros tenemos toda esta norma técnica, todo lo que dicen las sociedades científicas en el mundo, lo que dice la FIGO, la PLASO. Así que por eso no debemos tener ningún temor. Y está totalmente despenalizado, como les he mostrado, en el Código Penal. Además, nosotros en el Instituto Nacional Materno-Perinatal hemos avanzado más. En el 2020 le agregamos otras patologías que pongan en riesgo la vida o la salud física o mental de la gestante debidamente fundamentada por la Junta Médica. O sea, le hemos especificado más todavía, como es mujeres en diálisis, antecedentes de psicosis puerperal, daño en la salud mental por presentar estrés postraumático, ansiedad, depresión severa e intento de suicidio ocasionado por tener un feto con malformaciones congénitas incompatibles con la vida, y daño en la salud mental por presentar estrés postraumático, ansiedad, depresión severa e intento de suicidio ocasionado por haber sido víctima de violación sexual. Eso es lo que querían los médicos en el instituto, que esté especificado, y esto es lo que hemos puesto. Así que ahora se sienten con mucha más seguridad para justamente aprobar en una junta médica un aborto terapéutico. ¿Qué consideraciones administrativas se tienen en cuenta? Bueno, que primero tiene que haber una consulta médica. El médico o la médica tiene que identificar estos casos para, si identifica que la vida o la salud de la mujer está en riesgo, entonces hay que hacer la solicitud, le damos el formato de la solicitud, se hace la junta médica, si se aprueba, se da una orientación consejería y el consentimiento informado se firma, y luego se pasa a la interrupción del embarazo, y también no olvidar la anticoncepción post-aborto. En la consulta médica, por ejemplo, esta mujer de 20 semanas, feto con malformaciones congénitas incompatibles con la vida, le piden evaluar su salud mental, y en psiquiatría dicen que hay daño en la salud mental por síndrome mixto ansioso y depresivo severo e intento de suicidio. Entonces, con esto es más que suficiente para que la mujer pueda solicitar la interrupción terapéutica del embarazo. Acá ya tienen el formato hecho, y en la junta médica los médicos dicen que efectivamente en el punto 3, como ven, hay daño en la salud mental por síndrome mixto ansioso y depresivo e intento de suicidio. Evaluado el caso según las evidencias clínicas y exámenes auxiliares, esta junta médica llegó a la siguiente conclusión: se trata de una gestación con un feto con malformaciones congénitas incompatibles con la vida, que pone en riesgo la salud física y que al momento también está en riesgo su salud mental. Con esto se avisa a la paciente, se hospitaliza, se hace su consentimiento informado que ella firma, y luego los procedimientos que usualmente se usa misoprostol y luego aspiración cuando es hasta 12 semanas, y si es entre 13 y 22, misoprostol por legrado tenido. Ustedes hicimos un trabajo multicéntrico de mifepristona con misoprostol, donde lo hicimos en el instituto, mientras ustedes hacían con misoprostol, y grandes ventajas el uso de la mifepristona, 200 miligramos de oral, y luego misoprostol a las 24 horas. Se acorta mucho el periodo de latencia y es casi 99.9% del efectivo. Esta es la publicación que está en la revista Penal de Investigación Materno-Perinatal, y donde han participado algunos de los colegas que justamente están el día de hoy por el Hospital Santa Rosa, ¿no? Entonces hay un folleto también que salió, Mifepristona y misoprostol en aborto terapéutico, y ustedes pueden revisar en la revista Penal de Investigación Materno-Perinatal en diciembre de 2019, ustedes entran y ahí está el trabajo de investigación. Y como resultado final, ya para terminar, miren, desde el 2009 al 2021 la curva estaba yendo en ascenso. Lamentablemente en el año 2020, a raíz de que se cerraron todos los consultorios, pocas mujeres vinieron, de casi 100 que estábamos atendiendo bajó a 38, pero el año pasado nuevamente empezó a subir el número de atenciones, 79 casos.
es que cada vez hay más necesidad de las mujeres de recurrir a un aborto terapéutico. Las edades, en todas las edades, pero miren, en menos de 20 años, 57 casos. Y en más de 40, 62 casos. O sea, en todas las edades, con mayor prevalencia entre los 20 y 39 años. Lo que sí nos llama la atención es que la mayoría de pacientes, 96%, es cuando está en riesgo la salud física o mental. Miren, 461 pacientes y 20 nada más por riesgo de la vida. Acá tenemos los casos, tal y como dice en la, ¿cómo se llama? Tal y como dice en la norma técnica y en nuestro protocolo. Hiperemesis gravídica refractaria de tratamiento, neoplasia maligna, 8 casos, hipertensión arterial crónica y severa con evidencia de daño de órgano blanco, 3 casos, lesión neurológica severa, 1 caso, lupus con cirrosis, daño renal severo, 2 casos, síndrome de insuficiencia respiratoria, 1, y cualquier otra patología materna que ponga en riesgo la vida lactante, 4. Total, 20. Y cuando está en riesgo la salud física y mental, miren, malformaciones congénitas, 476 casos, es el 98.96% de todos los casos de riesgo de salud materna. Y violencia sexual, 5 casos, sobre todo fueron de niñas, en realidad adolescentes de 14 años para abajo, de 14, 13, 12, hasta 10 años, que son hechos muy lamentables, pero que tuvieron un final feliz finalmente de estas niñas, ¿no? La anticoncepción, siempre tratamos de que salga un método anticonceptivo, ¿no? Condón, el implante subdérmico es el que ha ido avanzando bastante, desde el 2016 que era el 1.7%, ha llegado hasta un 26% y ahora estábamos en 15%. El otro que se usa mucho es el Depo-Provera, 10%, 11, 8, 25, 34%. Y igual anticonceptivos orales combinados, ¿no? También tenemos inyectable mensual desde el 2019, que también está teniendo mucha aceptación de las mujeres. Lamentablemente, muy pocas mujeres usan el dispositivo intrauterino, que es el mejor de todos los métodos. Esto es para que veamos a nivel nacional en el trabajo que hizo la sociedad justamente con sus filiales, en 226 casos y en el 2021 260 casos. Estamos seguros de que cada vez más hospitales están tratando de dar acceso a las mujeres para que ellas puedan tener un aborto terapéutico. Cuando no se tiene un protocolo, entonces no se puede brindar la atención y entonces Invercopi sanciona a una prestigiosa clínica de Lima con 81.000 soles, porque esa paciente tenía un feto con malformaciones, no le dieron trámite a su petición, la señora se fue a la maternidad y en la maternidad inmediatamente le procesaron su trámite y le realizaron el procedimiento. Entonces ella fue a Invercopi, lo denunció y la clínica fue multada. El Hospital Regional de Abancay recientemente, miren, en agosto del año pasado, su salud multó con 50.600 soles, equivalentes a 11.51 UITs, porque una niña embarazada víctima de violación solicitó el aborto terapéutico y a pesar de que el Código Penal dice que sí se puede hacer cuando está en riesgo la salud mental, no la violación, sino la salud mental, porque ella estaba alterada por ser víctima de violación sexual. Entonces, miren, esto es importante que podamos dar, miren, su salud ha multado al hospital de Andahuaylas, ¿no? Perdón, de Abancay. Después, la pandemia impactó en el acceso al aborto terapéutico. Acá están varios artículos que en el proyecto FIGO, advocacy por aborto terapéutico del Perú, se han hecho el uso de misoprostol con mifepristona. Este es otro de investigación, sistema de apoyo y limitación de la atención del aborto terapéutico por médico ginecólogo obstetra de hospitales públicos en el Perú. Este es un trabajo que hizo el doctor Juan Matsumura, Paz, presidente de la sociedad. Y después acá hay otro de caracterización y privilegio, concepción y bienestar psicológico en mujeres a 2 años post-aborto terapéutico. Ahí ustedes tienen el DOI y con eso usted le da clic y inmediatamente les va a aparecer el artículo. Igual acá también mejorando el acceso a la atención del aborto terapéutico, ¿no? En salvaguarda del derecho a la vida y la salud de la mujer. Recuerden, eso es un derecho de las mujeres. No podemos dejar de tener en cuenta ese concepto. Y finalmente, 12 años de atención del aborto terapéutico también ha sido publicado recientemente en diciembre del 2021. Y pueden revisar en la página web donde está el proyecto FIGO, reflexiones y comentarios sobre los testimonios de mujeres que fueron atendidas por un aborto terapéutico. Muy interesante lo que dicen las mujeres y esto nos debe servir para mejorar nuestros servicios. En conclusión, el aborto terapéutico es un derecho de las mujeres para evitar la muerte materna o para evitar un daño a su salud físico o mental. Es ético,
no está penalizado y está normado. Y es, no se olviden, es un derecho fundamental de las mujeres. Se debe promover la existencia de protocolos para atención del aborto terapéutico a nivel de todos los hospitales para prevenir muerte de las mujeres. El MIE de 2014 tiene su guía nacional, el IMP de 2019 tiene su guía de aborto terapéutico, que últimamente se ha actualizado en el 2020 y está basado en principios de bioética, en las leyes peruanas y tiene un enfoque de derechos. El personal de salud debe tener un conocimiento amplio sobre estos aspectos y las mujeres también deben conocer que el acceso al aborto terapéutico es parte de sus derechos, es totalmente ético, legal y está normado por el Ministerio de Salud. Yo les agradezco mucho por su atención y estaré atento a sus preguntas. Gracias nuevamente. Enrique. Y te escuchamos. Agradecemos al doctor Guevara por su excelente presentación. Vamos a dejar las preguntas para el final de las presentaciones y vamos a continuar con el programa. Vamos a invitar al doctor Luis Mesa a que haga la siguiente presentación. El doctor Mesa es médico ginecobstetra de la Universidad Mayor de San Marcos, es miembro de la directiva de la Sociedad Peruana de Ginecobstetricia 2022, es director ejecutivo de la unidad de docencia de la Instituto Nacional Materno Perinatal, es también parte de la secretaria de filiales de la SPOJA, actualmente es secretaria de filiales de la Sociedad Peruana de Ginecobstetricia en este periodo. Es un experto en sexualidad reproductiva y de trabajando años en el tema. Adelante, Lucho. Gracias por la presentación. Vamos a empezar la temática de anticoncepción post-aborto. Yo sé que en sus hospitales están trabajando ya esta metodología y tratando de brindar un mejor servicio en la atención de estos pacientes. Pero quisiera recordarles lo que pasaba años y aún se siguen presentando en muchas instituciones. Antes de que aparezcan los seguros, y hasta aún apareciendo el seguro escolar y luego el seguro materno, en un inicio, los pacientes que eran por patologías de aborto no le reconocían el seguro y tenía que pagar. Entonces, y muchas veces los pacientes pagantes, cuando eran por problemas de aborto, servicio social no le descontaban. No, seguro se lo ha provocado, mire, está mal la mujer, etcétera. No, que pague todo. En el instituto, antes de la maternidad de Lima, todo paciente que había tenido y había sido internada por aborto, que en esa época se internaban las pacientes para hacer el legrado uterino, todas antes del alta tenían que pasar por la estación de policía para que brinden su declaración, investigando tal vez que este había sido un aborto provocado o no, cosa que no sucedía en ninguna institución, pero en la maternidad era un seguimiento policial a todas. Cuando se retiró también hubo una protesta de la comisaría. ¿Por qué están retirando? No están permitiendo investigar. Entonces la pregunta decía, en tantos años, ¿cuántos casos ustedes han detectado donde se producían estos abortos provocados? Nunca le llevaron información a la institución. Los sistemas antiguos también eran que toda paciente tenía que internarse. Y generalmente un día se internaba, al día siguiente le hacían la ecografía, al otro día recién le hacían la ecografía. O sea, fíjense, se demoraban tiempo en solucionar un caso. Y felizmente se empezó con el manejo ambulatorio del aborto, en el cual se ha visto que no es necesario, según los casos, que la paciente sea hospitalizada, si es que no hay signo de complicación. Y eso no solamente ha permitido un trato más humanizado en estos casos especiales. Y fíjense otra cosa importante. Muchos consideran que tal vez esta paciente se lo ha generado, se lo ha provocado, pero tampoco tenemos que tener en cuenta que muchas de ellas sí
querían tener su hijo. Y no se les considera el periodo de duelo de la mujer que ha tenido un aborto. Fíjense, tal vez el cargo siempre echándose la culpa por la pérdida de su hijo. Y la mandan a la sala de puerperio donde están las madres con sus hijos y los bebés llorando. Eso no es una agresión, eso no es un maltrato. Pero para nosotros sí, pues doctores, ¿qué vamos a hacer? Ahí están las camas de las pacientes posaborto también. Pero no consideramos el daño psicológico que estamos generando en esta mujer. Históricamente, los hospitales, para la atención de estos casos de obstétricos, tanto de parto y puerperios, generalmente estaban dedicados solamente para la atención del parto y puerperio, ¿ok? Brindar que las atenciones sean las más correctas y evitar que se compliquen estos casos, sí, para eso sí hemos trabajado con listas, guías de todo lo demás. Pero mayormente no dan el énfasis para trabajar lo que es planificación familiar en estas pacientes. Estos 2 últimos años, principalmente este año, se va a trabajar mucho lo que es anticoncepción post-evento obstétrico. La idea es que toda paciente que ha tenido un servicio de salud salga con un método anticonceptivo, y de preferencia que sea un método anticonceptivo con alta eficacia. Entonces sí, pues solamente se limitaban a atender el parto, a atender el aborto, y bueno, que salga, y sin dar mayor atención a la prevención de un embarazo, a la prevención también de los embarazos no deseados. La otra cosa que también se ve en estos modelos de atención, porque lamentablemente no tenemos una política de prevención del primer nivel de atención, donde se trabaje casa por casa la planificación familiar, donde se trabaje barrio por barrio planificación familiar, simplemente dejamos a la libre decisión de la mujer. Fíjense, muchos pacientes tienen que dedicar una mañana para solamente ir al establecimiento de salud y recoger su método anticonceptivo, o que le apliquen su método anticonceptivo. Si trabajásemos las políticas en el cual se sectoriza y se trabaja el sistema de médicos de familia, nosotros deberíamos estar llevando los métodos a la paciente, y así evitaremos esa pérdida de tiempo. Y también lo que se ha visto es que estas pacientes solamente se acercan a los establecimientos de salud por los eventos obstétricos de embarazo y parto. Acuérdense la problemática que tenemos en salud, que muchas veces la mujer es marginada, segregada, y solamente la mujer realmente cuando está muy enferma recién puede acudir a un establecimiento de salud. Entonces, por este hecho fisiológico del parto y puerperio es que también viene a los establecimientos, y es el momento que tenemos que aprovechar para poder educar y darle un asesoramiento adecuado, no solamente en planificación familiar, sino también en cuidado de su salud. Sí, porque estamos viendo que es un momento único, por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar esto de informar y concientizar a la mujer que es necesario que ella utilice planificación familiar. Y la pregunta que siempre me hago es, ¿por qué los médicos que pasan visita en puerperio no preguntan qué método va a usar y no colocan en la historia qué método va a usar la paciente? Simplemente nos dedicamos al evento obstétrico del aborto o del parto y punto. Y dejamos que de repente otros profesionales ocupen esa indicación, hagan el trabajo que nos corresponde a nosotros. Y justo en el instituto estamos pidiendo eso. En la visita de puerperio, el médico pregunte y escribe en la historia clínica: paciente ha recibido consejería, paciente va a usar tal método. En el posaborto tiene que haber la indicación, la conversación del médico con la paciente, y vamos a ver que todo un sistema trabajamos con las orientadoras para que la paciente ya más o menos tome una decisión, y cuando el médico pregunte en la visita, ya la paciente tiene una decisión definida y elige el método luego del asesoramiento de la consejería que ha recibido horas antes de esta visita. Pero tenemos que hacer que los médicos trabajen más en esto, insistan más en estas situaciones. Ahora estamos trabajando nosotros en esta etapa de pandemia lo que es la teleconsulta y la teleorientación.
Todas las pacientes que son atendidas en el Instituto Materno entran por teleconsulta y hacemos el sistema mixto de citas presenciales y citas virtuales. Pero en la parte virtual se ha desarrollado todo un programa educativo de captación de pacientes para psicoprofilaxis, para estimulación prenatal, para detección de casos de violencia y orientación, consejería y planificación familiar. Todas las pacientes que estamos atendiendo tienen su orientación y consejería en planificación familiar. Y el objetivo de las orientadoras consejeras que tenemos es que logre que la paciente elija un método anticonceptivo, y eso se lo están dando en una hoja para que lo engrampen en su carnet prenatal, y cuando llega al hospital ya la paciente definió qué método anticonceptivo va a usar después del parto. Entonces, es importante eso. En primer nivel decimos, ¿qué hacen en prenatal? ¿Hablan algo de planificación familiar? Nada. Y muchas veces hasta captan pacientes para anticoncepción quirúrgica, pero el consentimiento informado se quedó en el centro de salud y no lo lleva la paciente, llega al hospital y por supuesto el hospital no la puede ligar porque no tienen el tiempo de reflexión para poder hacer el procedimiento quirúrgico y la paciente no la ligamos, pero sí tiene que estar acompañada esos consentimientos. Entonces, los establecimientos deben trabajar políticas en el cual su personal debe dedicarse a la orientación consejería. En esta etapa que estamos de pandemia ha sido muy difícil porque las altas son muy rápidas. 24 horas, 36 horas la paciente está en casa, de las cesáreas a las 48 horas ya están en casa. Entonces, fuera de su labor asistencial, tienen que hacer la captación de pacientes para métodos anticonceptivos. Entonces, para eso necesitamos un trabajo en equipo. Todos debemos que participar en esta captación de los pacientes para planificación familiar. A los de medicina interna de obstetricia damos capacitación para que orienten y den la información pertinente y capten a los pacientes para planificación. En lo posible, al personal de obstetricia, a veces contamos, dedicamos que vaya uno por servicio a que haga la función de orientación y capte pacientes para los métodos. Pero nosotros quisiéramos que el primer nivel en las atenciones prenatales también trabaje la orientación consejería. Por lo tanto, si todos trabajamos en equipo, ya la paciente llega con un método anticonceptivo, llega informada, por lo tanto, al momento del alta va a salir con un método que esperemos sea el más seguro posible. Y dentro de los métodos que vemos de mayor efectividad y se está trabajando son los métodos de larga duración. En los reversibles estamos con los implantes subdérmicos y el DIU, ¿ok? Y los tenemos. Y fíjense, ahora en el instituto estamos trabajando y esperemos que ya desde este mes se esté propulsando, es el DIU posparto colocado dentro de los primeros 10 minutos con un aplicador especial que es una T de cobre de DKT, que va a ser mucho más sencillo su aplicación. Ya no vamos a utilizar la pester curva que teníamos y colocándolo, sino es un aplicador que nos va a permitir más rápido la colocación y vamos a hacer todo su seguimiento. Y fíjense también lo importante que la gran aceptación de las pacientes de los implantes. Cuando nosotros conversamos en la orientación consejería, tenemos que resaltar la mayor efectividad de los métodos como un acercamiento a que la paciente elija un método más seguro. Eso esperamos. Y fíjense que los implantes, su tasa de fracaso está en 0.5. La ligadura de trompas, el BTB, está en 0.30, o sea que tiene 6 veces más fracasos que la colocación de implantes. La vasectomía está en 0.15, o sea 3 veces más fracaso que los implantes. El DIU está en 0.80, o sea 16 veces más fracaso que los implantes. Entonces, actualmente, los implantes estamos teniendo como el método más efectivo con una tasa de fracaso de 0.5. Y eso resaltamos en la orientación consejería, esperando que la paciente trate y acceda a buscar el método más seguro. Pero cuando nosotros hacemos los cursos de consejería y planificación familiar a profesionales, médicos, enfermeras, obstetrices, siempre al empezar estos cursos hacemos una pequeña encuesta y decimos: ¿qué método de planificación familiar estás usando?
lo que esperamos nosotros es encontrar que la gran mayoría de estos profesionales de la salud es que usen métodos seguros. Pero la respuesta y la realidad nos golpea que más del 50% están utilizando métodos inseguros. Profesionales de salud graduados. ¿Por qué debemos trabajar con los métodos de larga duración? Son opciones altamente efectivas que requieren acciones una vez por ciclo o menos, simplemente una aplicación para 3 años, una colocación para 10, 12 años. La eficacia ya no depende de la herencia del uso de la paciente. Realmente ya la paciente no se preocupa solamente cuándo le aplica y hasta cuándo dura el efecto del método. La gran mayoría de estos métodos son bien tolerados sin riesgo de efectos adversos. Algunos que utilizados, el costo de efectividad es bastante alto y sale más barato que estar tomando tabletas o inyectables. La consejería de orientación es la parte más importante para estos métodos largos, porque la paciente va a estar informada de los efectos secundarios que pueda tener y por lo tanto está advertida, y cuando se presenta sabe que es parte del método y puede acudir a una nueva consulta de orientación para verificar que está dentro de lo esperado o realmente es un signo de alerta. ¿Okay? Y es importante siempre en el método, la pregunta muchas veces para los implantes, para el Depo-Provera, es ¿qué significa menstruar a esa mujer? Hay pacientes que sí requieren ver su regla sí o sí, porque se sienten y es parte de ser mujer, porque lo asocian con su mala suerte, con sus penes y demás cosas, y el hecho que menstruan, por ahí desfogan y eliminan todas estas cosas malas. Entonces en esa paciente tenemos que ver que el método que ofertemos no debe alterar estas menstruaciones. Y eso tenemos que trabajarlo en forma conjunta. Revisando un poco de estos métodos de larga duración, tenemos la Mirena, la T de cobre, los implantes de etonorgestrel, levonorgestrel. Y acá viene una función importante que nosotros estamos viendo, es que nuestros médicos residentes, mayormente todos se están aplicando los métodos que están en el sector público, o sea, la T de cobre, la 380, o el implante del Nexplanon. Pero a veces en el mercado, en la parte comercial, los pacientes se informan y no quieren la T de cobre, quieren Mirena. El problema, ¿han sido entrenados en colocar Mirena? ¿O quiere Gadel? ¿Han sido entrenados y saben cómo se aplican estos métodos? Y entonces de repente, por no ser muy entrenado, le entra la duda y mejor la desanimo y le paso al otro método, pero el otro paciente no quiere su método. Entonces eso significa que nosotros tenemos que estar entrenados en aplicar estos métodos. Fíjense de la variedad de métodos que tenemos y las ventajas, ¿no es así? La T de cobre, su tasa efectiva bastante alta, su retorno de la fertilidad todos son rápidos, no hay efectos sobre la masa ósea. Decían que el etonorgestrel, porque tenía progestaje, no se iba a afectar sobre la densidad ósea, y se ha visto que no, porque se ha visto también que los implantes del etonorgestrel no bloquea completamente la actividad del ovario y sigue produciendo estrógenos. Cosa muy diferente con el Depo-Provera, que sí bloquea casi toda la función del ovario y sí produce problemas de fijación del calcio en los huesos. El sistema intrauterino en el cual utiliza el Mirena, fíjense, dura 5 años, es realmente bastante tolerable, es un endoceptivo, no solamente es como anticonceptivo, sino que también tiene otras aplicaciones. La T de cobre ya estamos para aplicación de 12 años, perfecto, bien colocado, adecuadamente controlada. El levonorgestrel, este es el Gadel, fíjense, 2 varillas, hay que saber colocarlos. ¿Se acuerdan lo que tuvieron la oportunidad de aplicar el Norplan, que colocando 6 varillas, ahora utilizando estas solamente son 2 varillas con esa técnica de entrada y retiro inmediato? Esto era cuando se utilizaba el etonorgestrel, el Implanon. ¿Cuál era el problema? Dependía de la técnica, cómo colocaban, y fíjense que acá en este sistema ha habido muchas veces que los implantes eran colocados profundamente y eso ha generado una serie de problemas. Tanto es así que ya cuando se utiliza el Nexplanon nos están pidiendo que ya no lo coloquemos donde nos dijeron que se colocaba antes, que era en el surco entre el bíceps y el tríceps. Ahora para aplicar el Nexplanon lo estamos utilizando colocando 2-3 centímetros debajo de esa línea del pliegue entre el bíceps y el tríceps. La distancia sí del epicóndilo es de 6-8 centímetros.
¿Y a qué se debe? Porque realmente cuando el implante es colocado en forma profunda, la extracción es difícil y podemos tener lesiones a nivel de nervios y también a nivel de vasos y arterias. Y eso ha habido esos problemas. Por lo tanto, ahora la aplicación, como lo estoy diciendo, es del pliegue a unos 3 centímetros por debajo de eso. Ya nosotros en el instituto, en atención post-aborto, generalmente nosotros hacemos manejo del aborto ambulatorio. Muy pocos son los casos que se internan, ¿ok? Aquellos que son más de 12 semanas o hay complicaciones son los únicos que se van a internar. Entonces, ni bien llega el paciente, tenemos el equipo de enfermería que se encarga de la orientación consejería. Porque además, enfermería realiza toda la atención de qué es el manejo ambulatorio del aborto. Da las orientaciones de consejería del procedimiento de la aspiración manual endouterina, o sea, prepara a la paciente no solamente para el procedimiento, sino que ya está también captándola para planificación familiar. Si la paciente, luego de esa consejería, opta por métodos de inyectable, píldoras, etc., por indicación médica, la enfermera hace la entrega de estos anticonceptivos. Si la paciente elige té de cobre o DIU, el médico ginecólogo o el médico residente son los encargados de esta aplicación. Y fíjense que el método más elegido en emergencia post-aborto es la píldora anticonceptiva, que le sigue el inyectable mensual, 29%. Estamos viendo que casi el 60% de los pacientes quieren ver su regla. Inyectable 3 meses, 17%. Pocas, felizmente pocas, piden método barrera condón. Los implantes se está incrementando, estaba 5%, ahora estamos alrededor del 9% de los implantes, y lamentablemente DIU, fíjense, la poca cantidad, 0.7. Y muchas veces nos hemos enterado que no es porque la paciente no pidió, sino la paciente pidió y lamentablemente el médico que hizo el ameo dijo que no, que de repente va a sangrar mucho y va a tener que rezar la paciente y mejor no le pone. Pero la paciente, si hace todo bien el ameo correctamente, se coloca y no hay ningún problema. La otra cosa interesante cuando observábamos, ya esto en general, que las pacientes adolescentes, las jóvenes, sí, lo bueno es que están buscando métodos más efectivos. Comparemos entre adolescentes y adultas, ¿quién usa más condones? Las mujeres adultas, 39% versus 23% que están las adolescentes. Inyectable mensual, fíjense que es un método seguro, perfecto. Las jóvenes utilizan más que las adultas. Los implantes, felizmente, también están pidiendo más las jóvenes que las adultas. Y felizmente, bueno, en parto puerperio, el MELA es menos que los casos que piden las adultas. Entonces, estamos viendo que las pacientes jóvenes están buscando métodos más seguros, lo cual es bueno, y ojalá que sea en esa perspectiva. Entonces, los jefes de servicio, directores, administradores, tienen que generar políticas para manejar la anticoncepción postparto, posaborto. Estamos viendo que sí, el 98% de mujeres saben que existen métodos anticonceptivos. Lo interesante es que estas pacientes elijan el método anticonceptivo que sea el más eficiente, por lo cual tenemos que preparar y dar información en forma correcta y oportuna a estas pacientes, ¿okay? Y para eso tenemos que hacer estrategias en consulta externa, en hospitalización o en emergencia para seguir captando a estos pacientes para que luego del evento obstétrico empiece un método de planificación familiar. Anime a las mujeres y a sus parejas que consideren la preferencia de tener más hijos o de contentarse con lo que ya tienen, o sea que determine realmente el número de integrantes de su familia, el espaciamiento que debe haber entre hijo y hijo y el momento más óptimo para tenerlo. Siempre es importante conversar sobre esta temática de una paternidad y una maternidad responsables. Los proveedores deberán considerar la mejor forma de satisfacer las necesidades anticonceptivas de información a largo y corto plazo de las mujeres, proporcionar el asesoramiento apropiado con un lenguaje sencillo, claro, en el cual verifiquemos la comprensión del mensaje que estamos dando, mejorar el acceso a los servicios mediante la integración y la coordinación. Por ejemplo, nosotros en el instituto no necesitamos cita para planificación familiar,
La paciente puede venir en la mañana, en la tarde, a la hora que llega, inmediatamente sacan la historia para poder darle la atención. Entonces, en esta metodología de anticoncepción post-aborto, en el corto tiempo que tenemos para que elija un método, nos hace que debemos aprovechar los minutos lo más pronto posible para captar su atención de la paciente, informarle y ojalá que la paciente determine el método anticonceptivo que va a utilizar al momento del alta. Esa es más o menos la temática que trabajamos en anticoncepción post-aborto en el instituto. Gracias por su atención y cualquier pregunta estamos para atenderla. Gracias. Si tienen alguna pregunta para el doctor Guevara, para mi persona. ¿No está Luchito Flores? ¿Está por ahí? Me quedó dormido, creo. Me había olvidado del audio. Ya, sí. Estaba, gracias, Lucho, por tu brillante presentación, muy completa, muy interesante, ¿no? Esa encuesta que hacen a los profesionales, muy interesante. A ver, colegas, los invito a que hagan algunas preguntas en relación a los temas presentados. El tema del aborto terapéutico, un tema de mucha vigencia actualmente y se maneja todavía no con la fuerza que debe ser, ¿no? Todavía hay muchos problemas para que se realicen los abortos terapéuticos en los diferentes hospitales regionales del país. Tengo entendido que en el Hospital Santa Rosa hacen procedimientos por AMEO, se hacen aborto terapéutico, pero me parece que en el Hospital Regional de Piura no practican todavía el AMEO. Así que si alguno de los pacientes puede hacer un comentario al respecto. Sí, me gustaría comentar ese punto, porque efectivamente acá en Lima los hospitales aún siguen teniendo mucho temor de dar acceso al aborto terapéutico a las mujeres, pese, como ya lo he insistido en varias oportunidades, que es un derecho, está despenalizado, entonces, y además está éticamente justificado. Entonces acá en Lima, quienes no hacen el aborto terapéutico son los hospitales de salud. Ninguno hace la atención del aborto terapéutico, lo cual está mal, porque muchas de nuestras pacientes que han venido son del seguro de salud y ellas deberían darles ese derecho a la atención. Yo hace poco, justo a raíz del partido que hubo de Perú con Uruguay, coincidió que tuvimos que hacer un viaje con el proyecto, y ahí lo que me llamó mucho la atención es que ellos se rigen a lo que dice la ley. Si la ley dice que está despenalizado el aborto, entonces ellos cumplen estrictamente lo que dice la ley. Pero el otro punto que decían los del Ministerio de Salud y de los hospitales, del doctor Leonel Brioso, por ejemplo, del Pereira Rosell, del Hospital de Maternidad Pereira Rosell, nos decía que no solamente que está despenalizado, sino que es un derecho de las mujeres. Y creo que ese es un buen enfoque que ellos tienen, de que las mujeres tienen el derecho a acceder al aborto terapéutico, tienen el derecho a salvar sus vidas, tienen el derecho de mejorar su salud, que no queden con un daño permanente en la salud físico-mental. Entonces, ese es un derecho de las mujeres, y por otro lado está totalmente despenalizado. Ustedes les he mostrado todos los artículos que están en relación al aborto, está despenalizado, y esa es la corriente que hay a nivel mundial o en Latinoamérica, tratar de que el aborto en general esté despenalizado, o sea que el aborto pueda ser simplemente de acceso voluntario, como es por ejemplo en Colombia o es en Argentina, de acceso voluntario. Así que esto es algo que yo les quería comentar, que me llamó mucho la atención, de cómo ellos, los médicos y el Ministerio de Salud, el Ministro de Salud, ellos hablan de que ese es un derecho de las mujeres y está despenalizado. Ese es un comentario que quería hacerles porque me pareció muy importante que acá nosotros no lo asumamos de esa manera. O sea, si está despenalizado, ¿por cuál es el temor? Es más, o sea, cuando uno toma una decisión de ese tipo, que es difícil, en ese sentido hay que apelar a toda la evidencia médica posible. Y la evidencia nos dice que en los casos de violación y en los casos de malformaciones congénitas, la salud mental está muy afectada en la mujer. Y esa es la base por la cual uno dice que por daño a la salud mental, esto se va a proceder al aborto terapéutico.
Puede venir el fiscal y decirle, no, eso no está bien, pero el fiscal no es ningún médico y menos especialista para llegar a esta conclusión. Ni un juez tampoco puede hacer ninguna opinión. El fiscal o el juez van a ver los casos en los cuales no haya la punta médica. Es más, acá han muchas niñas, como les dije, 14, 15 años han sido sometidas a aborto terapéutico y ellos han venido no para decir que no se haga, sino porque querían tomar una muestra del producto, justamente porque quieren hacer un análisis de ADN, ¿no? Eso es algo que casi siempre hacen cuando ha habido embarazo producto de violación. Dice el doctor... Sí, Lucho, sigue. Sí, no. Has tocado un tema importante que es preocupante respecto a salud y planificación familiar. Los hospitales de tercer nivel de salud, fíjense, no hacen planificación familiar en esos hospitales, porque dicen, no les corresponde y eso corresponde a los policlínicos. En el hospital acá Rebagliati fuimos una vez y me sorprendió que no hacían anticoncepción posparto. Ligadura posparto, no lo hacen, no, eso no corresponde. Para eso la sala de operaciones no se les da acá en el Rebagliati. Entonces la paciente simplemente que quería que la liguen, no la podían ligar. De igual manera en el Almenara. Entonces, eso es preocupante que salud no esté siguiendo las normas nacionales que debemos trabajar planificación familiar y estas pacientes están perdiendo la oportunidad de iniciar un método de planificación inmediatamente después de un evento obstétrico. Eso quería comentar, doctor Guevara. Gracias, Lucho. No sé. Sí, el doctor Guevara también comentó, como todos nosotros conocemos, en los establecimientos, en las instituciones de salud, de servicios de salud, los IPRES, actualmente de salud no realizan el AMEO, no trabajan con el AMEO. Eso también es increíble. No sé cómo puede ser que después que el AMEO ya tiene en el Perú en el MINSA más de 20 años, en el salud todavía no lo estén realizando, ¿no? Eso llama mucho la atención. No solamente eso, Lucho, sino que el AMEO data del año 70, del 1970, finales de los 70, o sea, en el mundo tiene 50 años del uso del AMEO a nivel mundial y llama la atención de que no se use. Eso es parte de lo que se llama el estigma, pues, que existe con respecto al aborto. Entonces, el AMEO lo asocian que el AMEO sirve para hacer abortos, entonces ellos no quieren usar el AMEO por esa razón. Es una cuestión muy seria de que nosotros como médicos nos estemos manejando por cuestiones de ideas como estas del estigma. No, eso no, nosotros somos profesionales de la salud, somos científicos y debemos basarnos en lo que dice la evidencia científica, no en lo que uno pueda tener su opinión religiosa, política, qué sé yo. Eso no entra acá. En medicina entra la evidencia científica. Por eso tanto se habla de medicina basada en evidencia. Eso es lo que nosotros tenemos que dar respuesta. Y a propósito, dice, doctor, una paciente con producto de violación para solicitar aborto terapéutico necesita documento que le avale la violación. Es que lamentablemente la violación, como ustedes han visto en el artículo 120, sí tiene una pena. Entonces ahí no se puede hacer un aborto terapéutico por violación, no se puede hacer. Pero sí lo puedo hacer si hay daño en la salud mental producto de una violación. Ese es diferente. Entonces lo que yo estoy utilizando es lo que dice el Código Penal y lo que dice la norma técnica, que en los casos en que esté en riesgo la salud mental, ¿en qué casos? Cuando hay un malformado congénito letal o cuando hay un embarazo producto de violación. O sea, yo lo hago por daño en la salud mental, no lo hago por violación. En Colombia o en otros países, cuando una mujer es víctima de violación, le piden justamente la denuncia policial para luego ir y le hacen el aborto inmediatamente, ¿no? Pero en nuestro país eso no está normado. Entonces, lo que sí es cierto es que los casos de violación deben ser denunciados y siguen otro camino, otra vía. Por eso les decía, esas niñas que han sido víctimas de violación, 5 casos, no nos necesitan ninguna autorización, ningún informe de la policía. Simplemente las niñas han sido evaluadas por psiquiatría y psiquiatría ha dicho que efectivamente ellas tienen un gravísimo daño en la salud mental, riesgo de daño permanente en la salud mental, como en los 2 casos que les presenté, el de LC
la chica que se intentó suicidar porque había sido víctima de violación en repetidas oportunidades hasta que salió embarazada. Eso es algo muy cruel que se hace con esa niña y por eso ella intenta suicidarse. Entonces, a nosotros nos basta con saber de que hay daño en la salud mental para nosotros decir sí, la Junta Médica opina que de acuerdo a la evaluación de psiquiatría o de psicología, si no hubiera psiquiatría, hay daño a la salud mental y procede entonces, de acuerdo a la norma técnica, en el artículo 11, y procede de acuerdo al Código Penal, realizar un aborto terapéutico. Y nadie en el mundo va a poder decir lo contrario, excepto la misma Junta Médica, ¿no? Para eso ustedes tienen que tener todas las interconsultas con psiquiatría o psicología, y entonces con eso ya ustedes tienen un buen sustento, una buena evidencia para poder proceder, ¿no es cierto? Que gracias. Bien, ya la hora nos está ganando. Hoy es el último día de la jornada. Quiero invitarla antes de que se termine el curso, quería hacer el comentario a los participantes que se van a entregar certificados a los que han asistido los 3 días al curso. He tomado yo el registro de la asistencia durante los días que hemos estado reunidos. Los certificados les sirven para su recertificación médica. Así también, de que estaba indicando en principio a la doctora Victoria Ramírez, que la voy a invitar para que sobre el curso. Doctora Ramírez, ¿me está escuchando? Sí, doctor, buenas noches. Sí, ¿cómo está, doctora? Buenas noches. Sí, yo le había, en el documento que le mandé para la convocatoria del curso, ¿no? En la parte final del documento también ahí figuraba de que el proyecto que tiene la Sociedad Peruana de Higiene Obstetricia con Planet Parenthood Global apoya a los hospitales donde se interviene con este curso, con la donación de 2 equipos de Ameo y 20 cajas de tabletas de misoprostol para el manejo quirúrgico y el manejo médico del aborto terapéutico. Así que voy a coordinar con usted a través de su correo para que me dé los datos del director, porque eso tiene que estar vía del aire, para que después llegue al departamento de ginecobstetricia. Así que queda pendiente eso, y vamos a estar, lo hacemos la siguiente semana para regularizar eso, y ya le vamos a llegar por cubrir los equipos. Bien, le invito, doctora Victoria, que clausure el curso. Espero que estos 3 días que hemos estado reunidos con ustedes hayan sido de mucha utilidad para su práctica, sus competencias médicas. Adelante, doctor. Buenas noches con todos. Que al inicio del curso de la actividad el día de hoy tuve percances con el tema de internet. Agradecerles la invitación y por la consideración de habernos considerado como sede de este y la atención también lo que hemos visto hoy día de anticoncepción post-aborto, con lo cual pues hemos reforzado lo que venimos haciendo. Realmente nosotros sí aplicamos lo que es la interrupción legal del embarazo. El 80% de los ginecólogos es muy bien involucrado en este trabajo, porque como bien se ha mencionado, pues efectivamente estos bebitos que en el caso nuestro estas interrupciones se dan, yo creo, la gran mayoría por temas de malformaciones congénitas no viables, ¿no?, del feto. Entonces se ha podido pues terminar estos embarazos tratando de conservar la salud mental de la madre, ya que no sería justo para ella llegar al final y someterla incluso a un trabajo de parto para un bebé que va a nacer y luego va a fallecer. No, en esa parte nosotros estamos felizmente concientizados. Hemos tenido algunos pocos casos de también interrupciones que se han planteado por el tema de ya en riesgo de la madre, ¿no?, de la vida de la madre.
por ejemplo, lupus, que hemos tenido un par de casos, creo yo, donde la madre en diálisis y se ha tenido que plantear esas situaciones que sí nos ha costado de repente un poco más porque el feto no tenía malformaciones, pero sí la madre estaba con un alto riesgo de muerte. Y bueno, entonces, por lo tanto, este curso ha sido de mucho provecho para nosotros, para nuevamente reforzar estos conocimientos y al mismo tiempo rescatar una de las primeras ponencias donde se hizo acerca de lo que era morbilidad materna extrema, que el doctor presentó lo que habían logrado como instituto. Nosotros, bueno, particularmente quien les saluda, estoy en la gestión desde noviembre y en el departamento y de mejorar, ¿no?, como tal, para brindar una mejor atención a nuestras pacientes. Estoy infinitamente agradecido con todos ustedes, con sus ponencias, con los colegas que nos han acompañado, por la dedicación que le han brindado a los 3 días en su permanencia, y a todo el personal que está aquí acompañándonos. También están los residentes, también están colegas de otras sedes, y bueno, con esto doy por clausurado el evento, este magnífico curso, y nuevamente reiterarles nuestro agradecimiento a todos. Parece que la señal de la doctora se cae por momentos. Bueno, no ha terminado exacto. Ha terminado muy exacto. Bien, antes de darle las palabras al doctor Guevara para que en nombre de la familia y con noticias de causar el curso, yo también quisiera agradecer a todos los colegas del Hospital Santa Rosa que nos han acompañado los 3 días, también a todos los colegas de la filial Piura, que se les ha invitado a través del doctor Valera, bien, estamos está en deuda con sus certificados, eso se va a tramitar la próxima semana, así que lo invito al doctor Guevara para que en nombre del presidente de la ciudad, el doctor Antonio, haga la clausura del curso. Adelante, Enrique. Muchas gracias. Bien, en primer lugar, agradecer a todos y a todos los colegas que nos han acompañado desde el día miércoles hasta el día de hoy. Esto demuestra el gran interés que tienen y el compromiso que están mostrando por la salud de las mujeres. Muy especialmente el agradecimiento a la doctora Victoria Ramírez, que es la jefa del Departamento de Ginecobstetricia del Hospital Santa Rosa, por sus palabras, porque en ella se ve reflejado el enorme compromiso que se tiene en favor de la salud de las mujeres, y más aún siendo una mujer, porque algo que a mí siempre me ha llamado la atención es que yo no veo muchas mujeres involucradas en los temas de salud sexual y salud reproductiva, y me da mucho gusto que en esta oportunidad la doctora Ramírez, bueno, pues esté muy comprometida con los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres. Yo creo que a veces lo que se hace es discriminar a las mujeres y no se toma en cuenta la realidad, el valor que ellas tienen dentro de una sociedad. Así que felicitaciones, doctora Ramírez, por su compromiso. Espero que a través de la sociedad usted nos pueda acompañar en otras reuniones que podamos tener, que justamente trabajamos todo lo que es derechos sexuales y derechos reproductivos. Agradecer también a Lucho por sus excelentes presentaciones, al doctor Mesa y al doctor Flores por la moderación y también sus presentaciones que ha tenido en el presente curso, ¿no? Con estas palabras y a nombre del doctor Antonio Ciudad Reynó, también vamos a declarar también clausurado este evento, tal como ya lo hizo la doctora Victoria Ramírez desde el Hospital Santa Rosa. Deseándoles la mejor de las suertes y seguramente nos vamos a encontrar en el camino nuevamente para seguir trabajando en favor de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres en el Perú. Muchas gracias, hasta cualquier momento. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Chao, Leonardo. Ahí está el doctora Ramírez. Nos vemos. Gusto conocerlo. Gracias, igualmente. Gracias. Leonardo, ya llegamos para ir al Caracol Azul o alguno de esos sitios. Esas cosas que
Son espectaculares ahí. Saludos, colegas. Gracias muchito por la colaboración. Nos vemos. Gracias. Buen fin de semana para todos ustedes. Nos vemos. Feliz día. Feliz día de la madre. Ah, ¿verdad? Feliz día de la madre. Sí, un abrazo virtual y que tenga un bonito día la familia el día domingo. Perfecto. A todas las mamás de la universidad y Cuídense mucho. y del hospital. Chao. Chao, chao.